La alta sensibilidad, ¿qué es? ¿Qué es y cómo la detecto? Es un cerebro, un sistema nervioso central perfectamente sano, nada más con un cableado distinto o algún un olor de mamá. ¿Por qué? ¿A qué huele? Porque ya sabes, ¿por qué huele así? ¿Qué sucede? Hay que aprovechar a estos niños que son el 30% de la población humana. ¡Órale! ¡Un montón! Un montón. Y nosotros papás lo vivimos como, ¿qué le pasa a este niño? ¿Por qué todo le molesta? O son solo súper piquis para comer. Y vas a empezar a identificarlos. ¡Ey! Ya, pero aparte sí, cuando lo estabas mencionando, ya estaba así, check. Ay, creo que es altamente sensible, ¿eh? Sí. ¡Híjole! Era necesario que este podcast tuviera a una gran especialista como la que tengo el privilegio de tener hoy enfrente. Que alguien me enseñe a ser papá, por favor. Y ¿quién mejor que alguien como tú, que tuve la gran bendición de conocer y hoy estás aquí? Carmen, bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y por compartir tantas cosas que sabes. No sé si vamos a alcanzar a ver todo, pero a compartir por lo menos algo que provoque una dinámica familiar diferente para alguien que nos esté escuchando allá afuera. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias, Supi. Muchísimas gracias por la invitación. Encantadísima de estar aquí. Híjole, Gracias. qué chido. La verdad, hoy me siento privilegiado, hasta intimidado, no. Porque tú eres una profesional. Yo he trabajado toda mi vida con niños y adolescentes, pero tu preparación y lo que estás haciendo ya ahora, pues es extraordinario. Para quien no tenga idea de qué estoy hablando, por favor vamos empezando por ahí. ¿Qué es lo que hoy está haciendo Carmen? ¿Qué estás haciendo con las familias, con los niños? ¿Y quién eres? O sea, ¿de dónde sale todo esto? Ok, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, principalmente de aquel jovencito que ves ahí, tras bambalinas. Que tenemos invitado, gran privilegio también, porque tenemos al invitado detrás de cámaras, que es tu hijo. Sí, ahí está. No, pues así es como empezó todo. Empezó con que lo estaba llevando al kinder y nomás no podía con la rutina diaria del kinder y bueno, no, igual empezó desde antes, haciendo conciencia, empezó desde antes. Yo quería tener el parto en agua y a la mera hora no se pudo, pero fui con, ya sabes, todos los profesionales y el psicoprofiláctico y ahí. Uh-huh. Y estas chicas fueron las primeras en presentarme los libros de Carlos González. Él es un pediatra español, me encanta cómo aborda las cosas. Y a partir de ahí fue cuando así como que el clic, ¿no? Así de que, a ver, espérame. A los niños hay que educarlos con cariño, con ternura, con atención, con todo este rollo, ¿no? Y ahí es donde dije, a ver, así es como yo quiero educar a mi chiquito. Después ya, con el rollo del kinder, lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, no había forma de que él pudiera con el kinder normal. Salía llorando todos los días y hablando con, primero ya sabe, las psicólogas y las maestras y bla, 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 y todo este rollo. Fue la directora la que llegó y me dijo, ¿sabes que tu hijo es highly sensitive? Que en ese momento no existía la traducción al español. Inmediatamente salí corriendo a Amazon a comprarme mi libro de qué estaba hablando. Aprendí sobre lo que es la alta sensibilidad. Y me acerqué justamente con las niñas con quien hice lo psicoprofiláctico y les dije, oigan, existe esta información. Urge compartirla porque hay muchísimos papás que no están entendiendo que su hijo así es uh-huh. y que necesita una crianza distinta y se están desesperando con los niños, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empezó todo este movimiento de los niños altamente sensibles, de los cursos de disciplina sin lágrimas, el curso, etcétera, etcétera. No tengo un montonal de cursos, el de límites en la crianza, el de niños inseguros y perfeccionistas, el de niños de carácter fuerte. O sea, es como entender, ¿qué es lo que yo enseño? Es cómo funciona el cerebro humano. Entonces, cómo es a través de la crianza que nosotros
no nada más no rompemos el espíritu de los niños, sino los ayudamos a que su cerebro se desarrolle mejor, sus neuronas se conecten mejor. Daniel Siegel lo define como trabajar con todo el cerebro del niño, conectar con todo el cerebro del niño. Entonces es utilizar, por ejemplo, un berrinche, que es una cosa espantosa, que los papás no saben qué hacer con el niño, no saben cómo callarlo, cómo ya deja de llorar, a utilizar el berrinche como una experiencia bellísima para no nada más conectar papá con niño, sino conectar todo el cerebro del niño. Entonces saco de amígdala te llevo a cerebro mamífero, conecto ambos hemisferios y te llevo a cerebro, a la corteza prefrontal. Órale. Sí. Y hoy entonces lo que te estás dedicando es sobre todo impartir cursos y a trabajar con esta población directamente. Ya no trabajas, tú anteriormente dabas terapia directamente a niños o te acercabas con familias directamente. Hoy ya no lo haces. Sí, lo hago. O sí continúas haciéndolo. Sí, porque luego llegan y me dicen, bueno, ya tomé tu curso, pero tengo ciertas dudas sobre de mi niño en específico, y está bien que, o sea, no todo es masivo, o sea, literal, cada niño es distinto, me consta, con tantos años me consta que cada niño es diferente. Pero cuando entiendes cómo funciona el cerebro, puedes entender, va por aquí el problema, entonces dale esto, ¿no? Pero, ok. Y tú hoy estás especializada en la alta sensibilidad, ¿es correcto? Sí. Es decir, no estoy platicando nada más con alguien que sabe de educación, sino particularmente sobre la alta sensibilidad. Este podcast yo lo inicié precisamente para hacer equipo con otros papás y con otras mamás, para poder mejorar en la educación que tenemos para con nuestros hijos, ¿no? Entonces, es el propósito. Y está bien padre porque yo creo que este capítulo, lo que podemos, en lo que nos podemos enfocar precisamente es en este tema, que es la alta sensibilidad. Así es que, ¿qué te parece, si me permites preguntarte, qué características, porque incluso ahorita lo mencionabas tú en tu historia, con tu hijo? Porque yo creo que aquí es donde vamos a poder conectar, donde tal vez alguna mamá esté escuchando y diga, a mí me pasa eso. Entonces, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo puedo yo identificar que no es que mi niño sea berrinchudo, no es que mi niño sea esto, no es que mi niño sea el otro, sino que hay algo que está detrás de eso, y buena noticia, que podemos atender? Claro, y que es algo perfectamente sano. Porque luego se preocupan los papás, ¿no? Y entonces los empiezan a llevar con 20,000 terapeutas y los maldiagnostican, y terapias y medicamentos y demás, y nada que ver. Lo que se necesita es conocer el rasgo, atender, cambiar, digamos, la dinámica familiar, cambiar un poco la estructura, la rutina, y atender a los niños como necesitan ser atendidos, y ya está. O sea, no es nada de qué preocuparse. No es déficit, no es síndrome, no es ningún trastorno, no es nada de eso, no es patología. Ok, a ver, vámonos metiendo. La alta sensibilidad, ¿qué es? ¿Qué es y cómo la detecto? Es un rasgo, así se define, como un rasgo. Es decir, es un cerebro, un sistema nervioso central perfectamente sano, nada más con un cableado distinto. Se podría comparar un poco como ser diestro o zurdo. Una persona zurda es perfectamente sana, nada más tiene un cableado diferente en el cerebro que hace que la mano izquierda sea la dominante. Okay. Es exactamente lo mismo. No, perdón. Este sistema nervioso central es genético, por lo tanto es hereditario. Entonces me encanta porque los papás van a ayudar a sus hijos y resulta que se ayudan a sí mismos y van con la abuelita y van con, ¿qué creen que somos? Es algo bellísimo, es un movimiento muy, muy lindo, es como las olas del mar, no voy, ayudo a mi niño y me ayuda a mí también. Al ser esto, tengo un rasgo, como no está dado de alta en la DSM, que es como el diccionario de enfermedades mentales, no lo están enseñando en las universidades.
Y entonces tienes un montonal de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, maestros que no saben que existe. Y ese es el problema. Entonces los papás empiezan a detectar, este niño no es precisamente normal, y lo empiezan a llevar con estos expertos sin saber, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Ahí es como el foco de alarma. Entonces tendrías tú que ir con una persona que sepa sobre la alta sensibilidad para que te den el diagnóstico correcto. Ok. ¿Cuáles son? Bueno, otra cosa, este rasgo está creado por la naturaleza para la sobrevivencia de las especies. ¿Qué significa esto? Son niños, eventualmente adultos, porque no se quita, o sea, igual que los ojos azules no se quitan, que tienen como una sintonía particular hacia la vida. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a hablar de las 4 características. Son 4 características basadas en el acrónimo DOS, de He Does, She Does, así. Ya ves que a los americanos les encanta usar acrónimos. Esto lo descubrió Elaine Aron, y a ella le encanta empezar por la D, pero me gusta empezar por la S porque es por donde empieza digamos, como el caminito, ¿no? Ya. El proceso, digamos. Entonces, si tú lees un libro de Elaine Aron, vas a decir, ay, pero Carmen empezó por la S, ¿qué pasa aquí? Bueno, es cosa mía. Okay. ¿No? La S es la detección de sutilezas, es decir, tal cual, los niños, las personas altamente sensibles detectan en cualquiera de los sentidos. Puede ser a nivel visual, a nivel auditivo, pero así es cualquier ruidititito, ¿no? O algún un olor de mamá. ¿Por qué? ¿A qué huele? Porque ya sabes, ¿por qué huele así? ¿Qué sucede? O cualquier objeto movido. O también, no tienen que tener todas. Con un sentido que tengan muy desarrollado, muy agudo, es suficiente. Pero también en la piel, ¿no? Les molestan las etiquetas de la ropa, las costuras de los calcetines. Por ejemplo, los corpiños en las niñas que dicen, ay, mamá, es que me estorba. Pues, o sea, sí es un tema, ¿no? Y nosotros, papás, lo vivimos como, ¿qué le pasa a este niño? ¿Por qué todo le molesta? O son solo súper piquis para comer y ya no sabes de dónde ahorcar al niño porque te tienes que comer tu carne. Es como horrible. Sí. Pero y esa es la primera característica, la detección de sutilezas más allá de lo que una persona común tendría que tenía yo un chavo que me decía, no, yo no soy altamente sensible, pero no soporto el zumbido de la televisión. La tengo que desconectar. Y yo, ¿cuál zumbido? Lo juro, así. No, la tengo que desconectar, zumbe. Es un zumbido horrible. Sí eres. No, ok. Sí, cuando detectas así cualquier cosita. Eso nos lleva a la segunda característica, a la D, en Depth of Analysis o profundidad de análisis. No nada más me quedo con que lo detecto, sino que lo pienso. ¿Qué significa esto? Cuando son niños nos preguntan, ¿no? O, por ejemplo, prendemos la licuadora y ¡ah! ¡Apaga eso! O mamá, ¿qué huele? O ¿qué fue ese ruido? O o sea, nos preguntan. Pero ya cuando son más grandes, pues ya saben qué significa este sonido, este zumbido, este ruido, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a lo que te decía yo hace ratito de la sobrevivencia. Esto es un rasgo creado por la naturaleza para la sobrevivencia. Imagínate que estamos en un bosque y el altamente sensible detecta un micro ruidito. Y no nada más se queda con lo que lo detecta, sino que lo piensa. ¿Qué significa esto? ¿Es un conejo? ¿Es un zorrillo? ¿Voy a salir apestando de aquí? ¿Es un león? ¿Mi vida corre peligro? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa ese ruidito? Para eso es la profundidad de análisis. El problema es que la profundidad de análisis son niños que se quedan pensando 2, 3 días la película que vieron. O incluso se pueden hacer preguntas de mamá, pero ese es, o sea, no tiene sentido que haya tirado la zapatilla en las escaleras. ¿Por qué tiró las zapatillas? Eso, ya sabes, entonces un cuento que tú ya
está sobreanalizado, que tú ya te lo super sabes Ya, y te lo claro. sobreanalizan, de que dices, no, ya olvida, ya no te va a leer nada, porque... Sí se da, o sea, sí es común en algunos niños que este sobreanálisis. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, que están chiquitos y empiezan con preguntas de ¿y qué es la vida? ¿Y quién es Dios? Y preguntas así súper complejas, ¿y el universo dónde está? ¿Qué dices, oye, ahora que le contesto a este niño, espérame tantito. Y eso es súper interesante porque eso hace que tienes un niño de 2 años y ya le hablas como si fuera mucho mayor. Suelen ser niños mucho más maduros que el promedio. Y esto es fácil detectar cuando ya pueden hablar, cuando ya puedes tener un diálogo, pero antes puedes detectar algo. Por ejemplo, ahorita decías en un ruido, pues hay molestia y todo, pero ¿no se vuelve más complicado su detección? Cuando son más chiquitos y no tienes el ojo, sí, te cuesta más trabajo. Pero ya cuando ya tienes el ojo de que, por ejemplo, de que abres la puerta y ¡guau! Dices, no, o cualquier ventisca, Ok. o ya empiezas a detectar. Pero, claro, pero sí percibes pues que hay algunas diferencias. Exactamente, que no se pueden dormir, por ejemplo, cuando hay mucho ruido, o después de un día muy ajetreado, o que le rompiste la rutina al bebé y en vez de bañarlo a las 6:30 lo bañaste a las 8:30. Ese tipo de cosas, claro que las resienten. Ok, ok. Pero sí, por supuesto, como dices tú, ya una vez que empiezan a hablar y que empiezan a hacer preguntas, es cuando dices, ok. Ya definitivamente ahí percibes algo totalmente distinto. Exactamente, sí, sí, sí. Ok. ¿Cuál- este, Tercer Vamos a la característica. tercera característica. La tercera característica es la O de sobresaturación o overwhelming. Yo siempre lo explico como si fuera un embudo. Imagínate que una persona normal detecta esta cantidad de información y tiene este cuello de botella para empezarlo a procesar. Y muchas veces hasta deciden, no es mi bronca y qué me importa, y ya está. Y solucionaron el problema y lo pasaron por el cuello de botella y no les importa nada, ¿no? Como cuando les dijeron, no tiren la basura al mar, por favor. Ay, no, es muy grande, ¿qué me importa? Al cabo que a mí ni me va a tocar. Ese fue una persona no altamente sensible que decidió tirar la basura en el océano. Sí, Ajá, gracias. ya está, exactamente, gracias. El altamente sensible fue el que le dijo, no es buena idea. No es infinito el mar. Sí es grande, pero no es infinito. Nos vamos a meter en un lío. Bueno, ahí está, ¿no? Porque aparte, este procesamiento profundo de las cosas hace que vean más allá. O sea, no me quedo yo nada más en lo que me dicen, sino tienden a pensar fuera de la caja, traer soluciones súper originales, completamente fuera de lo estructurado. De hecho, incluso aprenden de una manera distinta. Wow. De hecho, bueno, si quieres aprovechando esto, por ejemplo, en un niño no altamente sensible, primero les enseñan a sumar, después a restar, después a multiplicar y después a dividir, porque es el orden, ¿no? Una vez que entiendes cómo funciona una cosa, puedes avanzar a lo que sigue. Ajá. Un niño altamente sensible, por cómo funciona su cerebro, le puedes enseñar las 4 al mismo tiempo. No manches. Es impresionante, es apasionante cómo aprenden los niños altamente sensibles y cómo razonan. Y las preguntas que ya sabes que te raquetean a la hora de las multiplicaciones, dices, oh, ok, ¿cómo le voy a explicar a este niño esto? Es impresionante. Pero es por eso, porque tiene una visión muy global de las cosas. Ok. Claro que cuando tú tienes una visión muy global de las cosas, y cuando recibes muchísima información, muchísimo estímulo, y tienes un cuello de botella bastante cerrado por lo mismo de la delicadeza, de la profundidad del análisis, entonces tienes un embudo bastante amplio, con un cuello de botella bastante pequeño, y pasar la información por aquí llega un momento en el que se vuelve imposible. Ya. Esa es la sobresaturación. Como si la llenaras de tierra y luego pasa el agua, pues ¿cómo le hacemos? No hay manera. Entonces son niños que claro que se sobresaturan muy fácil, que no te aguantan una fiesta, o que llegan a una fiesta y se esconden atrás de mamá, ¿no? Y apenas si se asoman así como, ay, no, está la tía Chona, olvídalo, ya sabes. Ese es como un ejemplo muy típico de un niño altamente sensible que llega a la fiesta y no quiere entrar,
Cuando por fin se decide entrar y al final jugar es cuando ya la fiesta se acabó, ya le dejaron los juegos libres, algo así, ¿no? Ya. O no te soporta la fiesta y sale del peor humor, o no te aguanta el ritmo de la escuela y necesita una escuela como más tranquila, o escuelas tipo Montessori, Reggio Emilia, que trabajan el hemisferio derecho del cerebro, no nada más se dedican a las matemáticas y te callas y te sientes y obedeces y todo ese rollo, ¿no? Digo, la educación tradicional a nadie le ha servido, pero a estos niños menos. Y ese es como el punto clave de ahorita. A mí no me gusta la escuela, pero seguro que aquí van a decir, no, ¿cómo que no ha servido? Van a brincar muchos. No, es difícil. El tema de la escuela es muy, muy complejo. De hecho, hoy en la mañana estaba atendiendo a unos papás que tenían a su niño, viven en Alemania, y tienen a su niñito pues en una escuela alemana. Y me dice, es que aquí son duros y son fuertes, y el niño hiper, ultra, mega, altamente sensible. ¿Ah, sí? Sí. Oye, y entonces sí hay como niveles en los altamente sensibles, sí tienen una sí hay como el ranking, o sea... Fíjate que eso es algo con lo que yo difiero con Elaine Aron. Elaine Aron dice que o eres o no eres. Y tiene razón porque pues o tienes el sistema nervioso central altamente sensible o no lo tienes altamente sensible. Pero en mi experiencia hay niños que, por ejemplo, nada más tienen un sentido y ya está. Tienen el oído, por ejemplo, ¿no? Altamente sensible y pueden sobrevivir más o menos. Pero hay niños que tienen los 5 sentidos súper despiertos, pues. Uh-huh. Y entonces sí se vuelve una pesadilla para los papás. Es muy difícil. Ok. No es que haya un ranking, nada más es, tienes un sentido, pues estás como en el primer nivel, tienes los 5 sentidos y auxilio. Ya, claro. Oye, y no quiero perderme la cuarta característica. La cuarta característica es que son sumamente emotivos y empáticos. Ahora, la empatía tiene su para qué. La empatía es, o sea, estando en la escena del bosque, no nada más me salvo a mí, salvo a toda mi familia, ¿no? Salvo a todos, a toda mi tribu, de que, oigan, león, corran. No, o sea, no nada más salgo corriendo yo, sino le aviso a todos. El problema, lo que pasa con la empatía, es que se encuentra en el hemisferio derecho del cerebro. El cerebro de los altamente sensibles irriga mucho más sangre en el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es la parte de la creatividad, la parte de la imaginación. Es como el hippie de la casa. Ok. Y ahí es donde se encuentran también las emociones. Entonces las emociones son kaboom, así... disparadas. Súper disparadas. Son niños sumamente emotivos. Claro que nosotros los vemos mucho más berrinchudos de lo normal, mucho más llorones de lo normal. Tenía una mamá que le decía, es que, o sea, elige tus llantos, no puedes llorar por eso, ya sabes. Sí. Y no, o sea, claro que un niño no puede elegir sus llantos. Es cuando ya están sobresaturados, el llanto incluso les sirve para desaturarse. Si ya no pueden desaturarse por aquí abajo, es como enseñarles a vaciar la tacita por arriba, ¿no? Órale. Entonces, Oye, Carmen, ¿y esto se puede confundir entonces con distintas cosas? Sí. ¿Qué es lo más común que te encuentras? Que una persona altamente sensible se confunde con qué. Lo suelen confundir mucho con TDA, con el síndrome de déficit de atención. También niños de déficit de atención y hiperactividad. Ahorita está muy de moda el autismo, el Asperger. Uh-huh. También con bipolar o con... Los adultos ya creen que son bipolares o que son border. Pero nada que ver, o sea, es... Bueno, claro, el adulto... La complejidad con el adulto es que, bueno, ya crecimos, me incluyo como pudimos, y al no haber tenido los cuidados necesarios, pues ya empezamos con 20,000 broncas, ¿no? Porque claro, tú sobresaturas un sistema nervioso central
y lo sigues sobresaturando, entonces el cuerpo se empieza a enfermar. Entonces empiezas con colitis, gastritis, dolores de cabeza, alergias. Es muy normal que los niños altamente sensibles tengan alergias y que de la nada, entre comillas, se le haya disparado la alergia. Entonces, no, es el polvo, no, es el cambio de clima, no, y no, fue algo que pasó en casa, en su dinámica, en su rutina. ¿Y todo esto se puede dar desde chiquititos? Sí. O sea, que empiecen ya con gastritis, colitis y todo este rollo desde chiquitos. Sí, sobre todo cuando los papás no tienen los cuidados de no sobresaturar a los niños. Okay. Cuando viven en grandes ciudades como la nuestra, de que se la pasan y vámonos a la escuela, y vámonos al karate, y vámonos a la natación, y vamos a la clase de ajedrez, y como no sé qué quieres ser en la vida, también te voy a meter a clases de pintura. No manches, sí, pero a ver, Carmen, si ahorita, digo, porque la realidad de las cosas es que esa vida ajetreada es una rutina inamovible para muchas familias. Yo, gracias a Dios, llevo una vida muy, muy distinta, pero para la persona, digamos, común, es ir a trabajar, es kinder o escuela, lo que sea, vas de un lado a otro. ¿Cómo le hacen ellos? O sea, no van a dejar su chamba o no. ¿Cuál sería la mejor recomendación para ellos de poder no sobresaturar? O sea, que esta rutina no sobresature al niño. Yo les sugiero que sí es necesario que hagan ejercicio, pero con 2 veces o 3 veces a la semana está bien, es suficiente. Y el resto de las tardes necesitan que sean tardes libres, juego libre, tiempo en la naturaleza, porque necesitan mucho más tiempo para calmarse. Al momento en el que, porque una cosa es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Cuando sabes del rasgo, cuando sabes que tu hijo es altamente sensible y que no está librando la rutina, es necesario hacer cambios en casa. Muy importante hacer cambios en la rutina. A veces implica un cambio de escuela, como decíamos hace ratito. Si yo lo estoy llevando a una escuela de alto rendimiento y el niño, debido a la segunda característica, intelectualmente sí puede con la escuela, pero emocionalmente no, a veces con cambiarlo de escuela ya hay un cambio impresionante o muy bueno en el niño. Con no meterlos a 50 clases extracurriculares, con nada más uno que te guste y ya está, que hagas ejercicio, porque el ejercicio le sirve mucho para desaturarse y regresar a su centro y jugar y etcétera, etcétera. Pero el resto del tiempo es juego. Días de pijama, así hasta decimos, ¿no? Así el sábado, día de pijama, y nadie sale, y nadie se cambia, y pedimos servicio a domicilio. Es importante. ¿Eso es muy benéfico para ellos? Sí. Que tengan como esa idea de nada. Nada. O sea, a ver, dime si exagero. Entre menos actividades estemos buscando para ellos, es mejor. Por lo general. Sobre todo, te digo, como decimos, en este tipo de ciudades en donde es 50,000 cosas. Uh-huh. Lo ideal es encontrar el nivel óptimo de estímulo de los niños, porque claro, no hacer nada todo el día pues los va a aburrir. Y entonces eso tampoco nos conviene. Pero sí es necesario tener como este balance en donde escuela, ejercicio, días de nada. Ya. O ir menos tiempo a la fiesta, por ejemplo, ¿no? Una fiesta de 5 horas, vamos 2 nada más. Ok. Uh-huh. Y no sé, se me ocurre entre semana, pues a lo mejor, porque lo más común es, pues vete a la escuela y la chamba y regreso por ti, te fuiste ahí con los abuelos, fines de semana muy tranquilos. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Corrígeme si estoy mal. No, así. De esta manera ya empiezas a equilibrar uh-huh. esa dinámica tan acelerada, porque al final de cuentas, pues es real. Ya me ha tocado que escuchamos muy buenos tips, pero no quiero que la gente que nos escucha les demos tips irreales para ellos, ¿no? Porque al final, pues si viven lejos, por ejemplo, de la escuela, pues al final, pues tienen que hacer ese trayecto. Entonces le complicamos la dinámica. Ahora, yo sí tengo la duda, ¿cómo yo puedo tener un diagnóstico real, un diagnóstico fehaciente
de que mi hijo es o no es? Porque a lo que me estás diciendo es hasta un tema de, pues hasta de preocuparse, diría yo, tanto diagnóstico equivocado que estamos viendo. Uh-huh. ¿Quién hace ese diagnóstico? ¿Cómo podemos saber si mi hijo es, mi hija es? Hay dos maneras. Una de ellas es a través de escaneos cerebrales, en donde se ve toda la actividad en el hemisferio derecho, que es muy caro y muy complicado. O hay un test muy sencillo, lo tiene Elaine Aron en su página web, lo tengo yo en mi página web, traducido al español. Básicamente a lo que se dedica este test es a observar el comportamiento de los niños. Entonces el test es así como, no sé, si se sobresalta fácilmente, si le gusta hacer las cosas muy a su manera, si le molesta, si observa los detalles, si te hace preguntas que hay que pensar las respuestas, ese tipo de cosas. Este test está basado en las 4 características. Entonces, cuando tú empiezas a ver, momentito, se da cuenta de cositas, las piensa, las analiza, y no nada más esas cositas, sino lo que decíamos, ¿no? La película, lo que dijo la tía, lo que pasó en X evento, 3 días después le sigue dando de vueltas a las cosas. No soporta ir a una fiesta tanto tiempo. Y tiende a llorar mucho, o es el más feliz, o el más triste, o el más, ya sabes, así como, uh-huh. Y le gusta ayudar a los demás, se preocupa por los demás. ¿Quién es un niño altamente sensible? ya no le juegues, pues, o sea, es altamente sensible. Ok, ¿qué hago? Y aquí te quiero hacer 2 preguntas que están chidas. Yo como papá, ¿qué hago si mi hija o mi hijo es altamente sensible? Y yo como amigo, como tío, como padrino de un niño altamente sensible, o simplemente en una fiesta yo detecto que alguien es altamente sensible, para hacer una sociedad más chida, ¿cómo debemos tratar a una persona altamente sensible? Claro. Fíjate que esa es una pregunta que me encanta, porque me dicen, es que el mundo es duro. Y yo necesito preparar a mi niño al mundo duro, porque yo necesito que sea un mundo, ya sabes. Y mi respuesta va exactamente al contrario. ¿Cómo ven si hacemos un mundo más gentil? Hay que aprovechar a estos niños, que son el 30% de la población humana. ¡Órale! ¡Un montón! Un montón. O sea, seguro conoces, dentro de todos tus chavos con los que trabajas, vas a empezar a identificarlos. ¡Ey! Ya, pero aparte sí, cuando lo estabas mencionando, ya estaba así, check. Ay, creo que es altamente sensible, ¿eh? Sí. Y es eso, es bellísimo, pues como empezar a verlos no como altamente latosos, sino como claro. Una verdadera joya, que son, a ver, ¿cuáles son tus dones? ¿Qué es lo que te gusta? O sea, porque el otro día me decía una mamá, no, mi niño sí, pero a él no le importa nada, no, es cero empático, nada, a la gente no le importa nada. Y le dije, a ver, no tiene que ser con gente. ¿Cómo es con los perritos? No, tengo un zoológico en mi casa. Ya, o sea, la empatía en este caso, en tu ejemplo, no nada más se va a mostrar con otras personas. Ajá, sí, porque el niño se la pasaba recogiendo perritos de la calle o por ejemplo, que bañan a los patos llenos de petróleo, o sea, es lo que te digo, es conexión hacia la vida. O son unos súper ingenieros que están desarrollando ladrillos hechos de ropa que ya no se pudo reparar ni nada, desbaratan la ropa, la no sé qué, la procesan y hacen ladrillos y con eso están construyendo casas. Es que fíjate que incluso hasta la manera en cómo empezaste a hacer toda la descripción, y dije, no manches, o sea, está súper chido, más que una limitante, debieran ser como maestros de vida, o sea, sí. Porque, híjole, lo veo y pienso, todo mundo debiéramos ser altamente sensibles en algún área de nuestras vidas o de alguna u otra forma. Sí, la verdad es que ya una vez que lo entiendes, lo dejas de ver como una debilidad, como este niño que lata da porque no come su brócoli.
Y lo empiezas a ver como, a ver, espérame, ¿cuál es tu fortaleza? Y vámonos encauzando por ahí. Vámonos desarrollando lo que sí tienes, tus bellezas, o sea, esta sensibilidad para ayudar a los demás, para pensar más allá de la caja. La verdad es que es un superpoder. El chiste es entender cómo funcionan. Y yo digo que es como te digo, como las olas del mar. Voy, cambio el mundo y después voy y me regreso a mi casa, lloro, pego mis pedazos, estoy sobresaturada, no entiendo nada. Ya sabes, la vida es horrible, bla, bla, bla. Y ya después como que se empiezan a sentar las aguas, empiezan a tomar fuerza otra vez, empiezan a generar ideas de no me funcionó esto, pero ya pensé con qué sí me puede funcionar y es otra vez voy a... Entonces una vez, exacto, a nosotros los papás nos toca esta parte de... Pero ya luego que los empezamos a ver como en este proceso de... ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué idea se me ocurre? Como que nomás es darles es como el empujoncito, ¿no? De tú puedes, darles esta seguridad de tu idea es genial y vas a poder desarrollarla igual y con 50 intentos, vaya, pero, o 58. pero hazlo, aviéntate, anímate. Pero a ver, si yo tuviera, si mi niña fuera altamente sensible, yo detecto que tiene estas características, no sé, si a lo mejor me puedas decir 3 cosas específicas que yo debería de estar haciendo. O sea, que digas, Supi, detectado, haz estas cosas. Haz estas 3 cosas para con ella. ¿Qué dirías tú? Yo no sé si quieras cambiar el número, si son 1, 2 o 5 las que tú nos quieras decir, pero que yo debo de empezar a hacer. Porque tengo que entenderlo y debo de entender, creo yo, que tiene que cambiar mi dinámica. O sea, no puedo seguir siendo yo. No, pues así es mi estilo de paternidad y el que le guste y el que no, pues que... No, o sea, no puede ser. No. ¿Qué tendría yo que... ¿cuál es el plan de acción que tendría que poner en marcha? Lo más importante, ahorita que tu chiquita está chiquitita, es observarla y escucharla. Y creerle. Porque luego es... Esa es la trampa, ¿no? Por ejemplo, el ponerle ropita de algodón. Nada más de algodón. No o sea, léele la etiqueta. Tiene solo algodón, entonces le pongo solo algodón. Porque generalmente, por ejemplo, ¿no? Cuando son sensibles de la piel, no soportan el poliéster, no soportan que les pique, no soportan las etiquetas. Entonces es checar, ¿es ropita de algodón? Ya está. Y si llega y te dice, papá, no me gusta, me pica, te la quito. O si ves que, por ejemplo, le molesta el ruido de la licuadora, ¿no? Entonces, tapo los oídos o muelo la licuadora cuando... ¿Sí me entiendes? Es escucharlos y atenderlos con muchísima sensibilidad y disponibilidad. Me estoy dando cuenta que esto te molesta, ¿cómo le podemos hacer para que no te moleste, para no sobresaturarte? Ok, y no, me supongo que más de alguna persona te debe haber dicho, no, pero o sea, voy a ser demasiado condescendiente, pues al rato me va a traer ahí de su gato, ¿no? Que hago todo lo que él dice. Eso tampoco está bien. ¿No recibes ese tipo de comentarios? Sí, pero no es, o sea, esta triangulación de voy a hacer esto para lograr esto y obtener esto, es un proceso neuronal que se empieza a desarrollar hasta los 6, 7 años. Y es la cosa más inocente del mundo. O sea, los niños no son maquiavélicos, no te toman la medida a los 6 meses. Entonces, cuando llega un niño y te dice, es que me molesta, es genuino. Okay. No te está tomando la medida. Entonces, aquí es muy importante aceptarlos como son, darles lo que necesitan, para que ellos se conozcan a sí mismos, para que no se sobresature, porque si tú traes a un niño que le está molestando la etiqueta todo el día, al ratito vas a tener un energúmeno y no vas a saber ni por qué.
Vas a tener un berrinche, marca diablo, y va a ser tu culpa porque dijiste, es que no te voy a cortar la etiqueta porque... Nomás porque tú dices. Nomás porque tú dices. Tenía yo una mamá que decía, es que a mí me gusta guardar las etiquetas de la ropa porque así sé cómo se lava. Y yo, pues, ¿cómo te explico? Ok, claro, sí. Vas sí, a sí. tener un niño hecho una furia al final del día con algo 100% prevenible. Y va a ser tu culpa porque decidiste no quitarle la etiqueta a algo que es completamente negociable. Y es que, claro, o sea, al final, visto desde el lado de la mamá, sí, puede que tenga razón, le ayuda a ver, pero definitivamente esos son de los cambios que tienen que haber. Si ya detectaste, Exacto. bueno, tienes que cambiar. Además, pues el adulto eres tú, tienes que comprender que ya tu niña, tu niño está viviendo una situación diferente. ¿Pudieras dar algún otro ejemplo de qué cambios tenemos que hacer en nuestras vidas cuando nosotros detectamos eso en nuestros hijos? Es importante las rutinas. Son importantes que los niños tengan como un horario. No esclavizante de que 2:001 tal cosa y 2:0010 tal cosa. No, o sea, pero una rutina más o menos flexible. Y si va a haber algún cambio en su rutina, es muy importante preavisarles. Justamente la mamá de hoy de Alemania se van a mudar de casa y ya están los dos papás así angustiadísimos porque es que la última mudanza nos tomó un año para que el niño se adaptara y fue horrible y no sabemos qué hacer. Entonces es como marinar la idea. Entonces, como ideas, ¿no? Digo, no todo el mundo se va a mudar, pero para que... Como ejemplo. Como ejemplo, vayan a tomar fotografías de la casa nueva, vayan a tomar fotografías del kinder nuevo, pónganlo en su refrigerador para que el niño se vaya acostumbrando a la idea de, esa va a ser mi cocina, esa va a ser mi kinder. Si va a haber un cambio de rutina, por ejemplo, avisarles en la mañana, oye, hoy vamos a ir al dentista, ¿te acuerdas? Y te van a abrir la boca y vas a sentir horrible, va a ser súper incómodo, pero va a ser rápido. Entonces ellos ya saben, ok, vamos a ir al dentista, ¿no? Ok. Pero ese tip está muy bueno, ¿eh? Sí, Incluso sí. hasta para los que no son altamente sensibles. O sea, como ir avisando esto a los chavos, a los niños, está muy padre porque los va preparando para el cambio. Van cocinando la idea, la van marinando, ya cuando están ahí en el momento ya saben a lo que se van a enfrentar, ya saben que va a ser horrible, ya saben que va a ser incómodo, ya saben que les van a meter cosas metálicas a la boca y que no es el fin del mundo y que no pasa nada. Sí. Pero sí necesitan este preaviso porque luego me dicen, no, es que si yo lo aviso se va a poner peor. No, porque ya lo marinaron, ya lo acomodaron. Claro, me gusta este concepto de marinar, Sí. o sea, porque claro, vas anticipándote, entonces vas preparando. Carmen, ¿qué pasa si yo detecto y no hago nada diferente? ¿Qué pasa si yo detecto y yo sigo con mi estilo de paternidad que yo aprendí o que me enseñaron o que lo que tú quieras o que lo que yo creo que debe de ser y no atiendo a esta necesidad de hacer las cosas diferentes? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Me gustaría que como papás supiéramos que, ok, puedes no hacer nada, pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues mira, es como es nuestra generación, ¿no? Que se sobrevive, sí, ish, ¿no? Porque ya somos como adultos como muy achacosos. Lo que te decía yo, empiezas a tener problemas. O sea, los adolescentes altamente sensibles ahorita están teniendo muchísimos problemas de enfermedades físicas, lo que decíamos, colitis, gastritis, migrañas, alergias, etcétera, etcétera, que se van obviamente, que si no se atiende el problema de raíz, que es la sobresaturación, obviamente van creciendo y se van, ya sabes. También se presentan muchos problemas emocionales, temas de depresión, temas de ansiedad, temas de drogadicción, porque claro, yo en la droga encuentro este espacio en donde mi mente se calla, en donde el estímulo ya no me afecta tanto. Okay. Entonces son los 20 minutos de mi vida, de mi día, en donde encuentro cierta paz. Yeah. Y entonces terminan en muchos problemas de adicciones, de
drogas, alcohol, pornografía, videojuegos, etcétera, etcétera. O sea, sí hay un problema de adicción muy severo en los muchachos adolescentes altamente sensibles que obviamente llevan y acarrean el resto de su vida, ¿no? ¡Wow! Pues realmente es un reto. Entonces, Carmen, ¿qué crees? A mí me gusta preguntarle a la gente que está conmigo y que está en este podcast, ¿qué es lo que como papás, como mamás, tú crees que debemos de saber? Y definitivamente una profesional como tú sabría que su aportación a la sociedad, algo que tú conozcas, que como generación de papás que tenemos hijos pequeños, que todavía estamos en esta etapa de educación. Por supuesto, y cuando tienes hijos ya grandes, ya 20, 25 años, ya son otros... ¿Qué hubo? Ya hasta me cambiaste la iluminación. Ya son otros retos los que tienes con hijos ya más grandes, pero ahorita los que estamos en esta etapa digamos, entre niños y adolescentes, ¿qué es lo que tú crees que como sociedad, como generación de mamás y papás debemos de saber? Así como la cuestión más importante en la crianza de los niños, ¿esa es tu pregunta? Siempre cuando hago esta pregunta, en realidad cada quien la solemos llevar a lo que es nuestra área. Entonces, puede ser en crianza o no, puede ser también, tuve por aquí a una persona que nos retó a cambiar nosotros. Entonces no tenía que ver con tu manera de educar a tus hijos, sino tenía que ver con tu propia manera de procesar las cosas. Entonces, ahora sí que es desde tu lado, si te dicen, oye, tu momento de aportarle a la sociedad, ¿qué crees que debemos de saber como papás? Lo que demuestra la ciencia, con estudios que se llevan haciendo desde los años 40, se formalizaron ya en los años 80, ya se volvió como un estudio científico mucho más construido, vaya, no como mucho más. Agarraron a niños, bebés, de todos los niveles sociales, de todos los colores, formas y sabores, de todos los países, y se pusieron a seguirlos a lo largo de toda su vida. Y se dieron cuenta que las personas que salieron adelante no eran las que tenían ojos azules, no eran los que tenían los mejores estudios, no eran los que tenían la mejor posición social o las mejores conexiones, no era nada de lo que nosotros solemos pensar, ¿no? La mejor educación, las escuelas más caras, nada de eso. Los que salieron adelante y salieron así, pero como proyectiles, tipo Oprah Winfrey y ese tipo de cosas que ya sabes, es porque tuvieron a una persona que les brindó un apego seguro. ¿Qué significa esto? El estar ahí sí o sí para tu hija. En sus peores momentos, en sus mejores momentos, cuando te pide ayuda y tú te estás rasurando y no sabes qué hacer y ya sabes, y ella ya se sabe poner los zapatos sola y te dice, papá, por favor, me ponen los zapatos, ir a ponerle sus zapatos. El estar ahí cuando, mamá, no entiendo matemáticas, ayúdame, por favor. El estar ahí, te digo, en un berrinche monumental y no nada más azotarle la puerta del baño y llora sola y berrinchitos a tu cuarto, nada, es estar ahí. Es este apego seguro en donde ellos sepan que sí o sí cuentan contigo y que tú sí o sí crees en ellos, en donde confío en ti, tú puedes. Híjole, casi me haces chillar con este último. Oye, Carmen, siempre cierro, no sé si quieres agregar algo después de que te diga esto, siempre cierro el capítulo pidiéndoles un consejo para mí, porque yo les digo, este podcast es para mí, porque yo quiero ser el primero en ser un buen papá, ¿no? Claro. Y que si alguien aprende en el camino, qué bendición, qué chido. ¿Cuál es tu consejo para mí, para yo ser mejor papá? No sé si quieras agregar, ya esto que acabas de decir,
Ya estaba sintiendo así, me dio mucha emoción. Pero, ¿me darías algún consejo a mí, además de esto? ¿Le agregarías algo? Sí, juega mucho con tu niña. El juego es la mejor herramienta, la mejor herramienta de conexión, porque ese es el idioma de los niños. Entonces sí, siéntate con tu niña y que te ponga la crinolina y que te ponga Ajá. juega mucho con tu niña. Es la mejor herramienta como papá, como papás. Carmen, me encantó escucharte. Yo ya había tenido la oportunidad de platicar contigo y siempre es muy bonito platicar contigo, es muy interesante, siempre aprendo mucho cuando te escucho y hoy me voy con un corazón así lleno porque no nada más de hablar de tu especialidad de niños altamente sensibles o personas altamente sensibles, sino el alcance que tienes, sean medianamente sensibles o altamente o no, lo que sea, definitivamente va a generar un cambio en la dinámica familiar y por supuesto en lo que a ellos ya les va a tocar vivir. Así es que, híjole, gracias por yo soy el primero en irse contento de esta plática y me voy de verdad con el corazón lleno, como te lo dije, para ir ahorita a jugar con mi niña. Me encanta, gracias por tu tiempo. ¿Dónde te puede seguir la gente? Incluso si alguien escuchó esto y dice, y quiero hablar con ella, ¿en dónde te podemos encontrar? Mi página web es www.hijosaltamentesensibles.com. Ok. Y todas mis redes están igual, Instagram, Facebook y TikTok, estoy como Hijos Altamente Sensibles. Te deseo todo el éxito del mundo y el alcance a todo ese 30% de niños, adolescentes y jóvenes que necesitan de llevar un proceso de una educación diferente. Te deseo todo el éxito y que tu alcance sea mucho mayor. Muchas gracias, Carmen, por haberme regalado y habernos regalado este tiempo de tu apretada agenda. Y qué gusto haber tenido una profesional como tú. Gracias, Supi, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí contigo. Eres una extraordinaria persona. Mil gracias. Gracias.